el primer seminario de hipocampo. El trabajo lo hicimos Lorena González, Álvaro Mendoza, Matías Moyano y yo, Andrés Vázquez. Bien, vamos a introducir primero con el origen del nombre. En verdad, aquí en breve, Julio César Aranzi fue el primero que lo denominó como hipocampo por su similitud al caballo de mar, que es la idea de la foto. Luego Duvernoy, que escribió hizo un review que nosotros vimos que estaba bien completo, lo comparó con un gusano de seda. Luego vino Winslow y asignó el nombre de cuerno o asta de carnero. Y por último, Garenkiot, que lo nombró como asta o cuerno de Amón, que en honor a un rey egipcio que se llama Amón. Y hay otro término que se utilizaba para referirse al hipocampo, que era pie del hipocampo, que dividía al hipocampo en una porción mayor y una porción menor. La porción mayor es lo que hoy conocemos como hipocampo, obviamente, ¿cierto? Y la porción menor es el calcularis, que es una protrusión de alta visibilidad como usted sabe. Pero hoy en día, pie hipocampo se refiere a las digitaciones hipocámpicas que elevan por anterior al hipocampo. ¿Bien? La definición, primero vamos a ubicar la estructura. La estructura del hipocampo se ubica en el lóbulo temporal hacia medial y hacia inferior. Está formado por arquicorteza, o corteza primitiva, que como hemos visto en clase es la región más ancestral, más antigua del encéfalo humano. ¿Cierto? Vamos a analizar el hipocampo dentro de un complejo o formación hipocampal. Y está compuesto por tres partes: el subículo, el hipocampo como tal, y el filo dentado. Yo les voy a escribir cada una de esas partes. Esta formación hipocámpica va a ir desde el hipotálamo hasta el hipotálamo hasta la amígdala. Sigamos. Bueno, aquí pueden ver el hipocampo, el número 83. Y en el corte frontal en el 52. Continuamos con la biología del hipocampo. Bien brevemente. El hipocampo, bueno, ahí podemos ver la función anterior. En un principio se encontraba superior al tálamo, y teníamos el cuerpo calloso hacia superior. Se va a producir una invaginación, para que va a introducir el hipocampo en el lóbulo temporal. En ese trayecto que hace hacia posterior y formando una concavidad, va a dejar una banda de fibras que corresponden al córtex. Esos son las zonas de la célula piramidal que ya les voy a nombrar. En esa concavidad hay una fisura, se encuentra la fisura coroidia, a través de la cual el plexo coroideo se va a invaginar hacia el ventrículo lateral, y el cuerpo calloso por superior. Bien, ahí está más avanzado el ciclo. Bien, ya las características generales. Vámonos acá. Acá hay el metal está ahí, y el cuerpo interno. Las características generales del hipocampo mide aproximadamente de 3,5 a 4 centímetros de longitud, es decir, de anterior a posterior, ¿cierto? Primero tiene una capa que se denomina alga, que es de sustancia blanca, y que corresponde a las acciones de las células piramidales, que salen hacia el exterior. Es como, imagínense que el hipocampo, las capas del hipocampo están inferior con las acciones de las células piramidales, y van a salir, van a hacer una especie de giro y van a formar esta capa que es el alga, la sustancia blanca. Son acciones bien limitadas, por eso su color característico, que es amarillo claro. Así lo podemos reconocer. Luego, se va a continuar, bueno, ahí está, se encontraría el alga, y se continúa con la fimbre, que también es un paquete de fibras de células piramidales que se van a comunicar con el forno. ¿Okay? Luego, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, al dirigirse hacia el interior, va a dividir en tres zonas o porciones el hipocampo: una precomisular, una supracomisular, subcomisular y retrocomisular, o precallosa, etc.
Bien, la primera porción, el hipocampo precomisural, se va a encontrar aquí, que se va a corresponder con la línea tecta. Y es una prolongación del inducio gris, que precisamente corresponde a la porción o al hipocampo supracomisural, que va a pasar por la cara dorsal del del cuerpo calloso, como fibras de sustancia gris bilaterales. Son dos bandas, ¿ya? Y se van a comunicar aquí con el hipocampo retrocomisural. Ahora, cabe destacar que el hipocampo precomisural y el supracomisural son vestigios. En esta transición hay un giro que se llama giro fasciolar, ¿ya? Que va a comunicar el inducio gris con el giro del que está ahí, ¿ya? Y el hipocampo, y junto con el hipocampo van a formar la porción retrocomisural. Ahora, la porción subcomisural lo va a formar los pilares del fornix, ¿ya? Que va a comunicar el hipocampo con el septo y el hipotálamo. Ahora les voy a hablar la manera, en un principio, que se iba a analizar el hipocampo como un complejo. El hipocampo como tal, el subículo y el giro dentado. ¿Qué es lo importante con el subículo? El subículo es una región del giro parahipocampal en donde se apoya el hipocampo. O sea, funciona como un piso. Ahora, en esta región vamos a encontrar la corteza entorrinal, que va a funcionar como una especie de interfaz. Va a enviar referencias hacia zonas corticales, ¿cierto? Y va a recibir aferencias, ¿cierto? De esa zona, y va a enviar también predicciones hacia lo que es el cuernavamundo, el hipocampo como tal. El giro dentado corresponde a sustancia gris, también proviene de la arquicorteza, ¿ya? Y es muy importante en el tema de la memoria y el aprendizaje, consolidación de la memoria, que lo vamos a explicar aquí. Vamos a decir. Vamos a mostrar, bueno, al principio les comenté el término de del hipocampo, que corresponde a esas digitaciones que van a llevar al hipocampo por mezclarse. Luego tenemos el giro dentado, que se va a comunicar con el inducio gris a través del giro fasciolar, como les comenté, y el hipocampo. Histología del hipocampo. El hipocampo, el giro dentado de tres capas. La primera capa o estrato es el estrato polimorfo, que va a estar formado, es el blanco, y después viene el estrato polimorfo, que va a estar formado por células de distintas formas y tamaños que se van a polizar, ¿cierto? Van a enviar sus proyecciones hacia el siguiente estrato, que es el estrato piramidal, y las van a cimentar con ellos, van a formar una especie de canasto, que se llama células en canasto. Que son intrínsecas, es decir, sus acciones no salen del hipocampo, a diferencia de las células piramidales. Estratos piramidales. Estas neuronas sí son extrínsecas, porque van a salir de la estructura, ¿cierto? Y van a haber dos estratos, uno más denso, que van a ser células piramidales pequeñas, que van a ser más superficiales, y piramidales más grandes, que van a ser los menos densas. Estas son muy importantes porque van a comunicar, van a formar las distintas vías a través de las distintas áreas que tiene el hipocampo. Y les voy a explicar luego de y el último estrato molecular, que posee células granulares. Ahora, cabe ver que en el giro dentado es distinto. Hay una excepción. El estrato piramidal se va a reemplazar por el estrato granular. ¿Ya? Ahí vemos una serie de canastos que van a cimentar las células piramidales. Van a pasar hacia el siguiente estrato. Bueno, aquí tenemos el estrato piramidal, ¿cierto? Que aquí tenemos las distintas áreas que voy a escribir, y las células piramidales. Y este es el estrato molecular. Como van a ver eso. Y hay algo muy curioso que nos llamó la atención, es que en el estrato molecular la vascularización, a pesar de que la mayoría de las neuronas se encuentran en el estrato
círculo piramidal tiene una vascularización muy grande. Y no se sabe muy bien porque se cree que por la sinapsis, la mayor cantidad de sinapsis que puede haber, pero no se tiene muy claro por qué la vascularización es mayor en ese estrato. No tenemos las células de ese estrato molecular. Y aquí tenemos el giro dental. Y aquí tenemos la fibra, como dije, comunicada con el alto, aquí en el alto, y comunicada con estas fibras que también son parte del paquete de fibras piramidales, que van a comunicarse con el cuerpo. Ya, las áreas, o astronomía. Bueno, se designan como CA1 por nombre, por nombre. CA1 es la más externa. Aquí va a continuar con su vínculo y va a estar entre el CO2. Es la más grande del hombre y la diferencia o se clasifica de acuerdo a la hipoxia, a su sensibilidad a la hipoxia. La CO1, como es más externa, es la más sensible a la hipoxia. La CO2 y CO3 son las medianamente sensibles y la más resistente es CA4. Bien, CA1 va a recibir axones. ¿Ya? Va a recibir axones de CA3 y también va a enviar proyecciones hacia su vínculo que luego se va a comunicar con la corteza entorrinal. La corteza entorrinal es una estructura, bueno, ya les mencioné que funciona como una interfaz. Y bueno, CA2 tiene dos capas, no muy diferenciadas, pero no juega un papel, un rol importante dentro de estas conexiones. CA3, que es una capa medianamente resistente, va a recibir, o sea, va a enviar axones, va a recibir proyecciones del giro dental y va a enviar sus axones a CA1. CA4 no tiene células bien definidas, las capas definidas. El giro dental que como ya lo expliqué, tiene las células granulares en vez de las células piramidales. Ahí está el giro dental. Que tiene para su estrato molecular, ¿cierto? Se va a comunicar con el estrato molecular, bueno, va a estar separado por el cuerpo hipocámpico de CA1 y de la corteza. Ahí tenemos todo el recorrido del subvínculo, ¿cierto? Pasando CA1, CA2, CA3, CA4, después aquí no está. Ahí tenemos CA1. CA2 más pequeño, CA3, CA4 y el subir. ¿Cómo va a partir entonces con las vías? Me voy a explicar ahora las áreas. Vamos a tener un input y un output. El input va a corresponder a todas las vías que van a llegar al hipocampo como tal, que viene desde la corteza entorrinal, pasan al subvínculo y de ahí al hipocampo como tal. Va a provenir de la corteza de la asociación del sistema límbico, tibial, como vemos ahí, intraorbital y esquirodental. Bien. Ya, esquirodental. El esquirodental va a recibir referencias desde el subvínculo. ¿Ya? Perdón, desde la corteza entorrinal directamente a las células granulares, a alimentar con las células granulares, y van a enviar proyecciones hacia CA3, hacia las células piramidales de CA3. CA3, bueno, la primera vía, la que está de la corteza entorrinal hacia el giro dental, es la vía perforal. Luego, la siguiente vía son la vía de las fibras mucosas o fibras de Mohs, que van desde el giro dental hacia CA3. ¿Ya? Y de CA3 va a llegar a CA1, va a pasar por CA2 sin intermedio a través de los colaterales de Chester, que son, por eso la vía CA1 es la vía de los colaterales de Chester. Y por último CA1 va a enviar proyecciones hacia el subvínculo y del subvínculo a la corteza entorrinal cerrando el circuito. ¿Bien? Ya, bueno, aquí en este imagen podemos ver las vías que llegan a la corteza entorrinal. Vienen del
los símbolos, ¿cierto? Vienen de la corteza prefrontal, de la corteza orbitofrontal, de la corteza exular y también del giro parieto-campal. Van a llegar toda esta interfaz que es la corteza terrestre. Otras vías que es paralela. Bueno, también yo nombré unas colaterales, que eran las colaterales de Cher. Son colaterales, obviamente van a haber otras vías que van a salir de CA3 y de CA1 y se van a conectar directamente con la corteza entorrinal. Esas son las vías paralelas, ¿ya? Además del subido, que también se va a conectar con la célula. De esta forma se tienen circuitos, distintos circuitos de procesamiento, no solamente uno. Bien. Proyecciones corticales, córtico-corticales. Bueno, como les mencioné, el subículo va a enviar hacia la corteza entorrinal y va a atraer, a recoger información de todos estos sitios, y así los nombré, y luego va a comunicarse con el lacteamón o giro o CA1, CA2, CA3, se puede atraer el giro vector. Las proyecciones subcorticales. Bueno, a través del subículo va a enviar predicciones o acciones a través del córnix, que recuerden que son la banda que dejó, de fibras que dejó el hipocampo, y va a atravesar todo ese córnix llegando a los cuerpos mamilares. Llegar a los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares van a enviar predicciones hacia los núcleos anteriores del tálamo. Y del núcleo anterior del tálamo va a pasar al giro del cíngulo. El giro del cíngulo, una vez más, va a volver hacia el subículo, cerrando el ciclo. Este ciclo es como el ciclo es decir, el complejo el circuito de papel. Que también lo vamos a ver en el sistema lógico. Muy importante la consolidación de la memoria a largo plazo a partir de la memoria de corto plazo. Bueno, también en ese trayecto que hace la fibra en el córtex va a enviar unas proyecciones que son del hipocampo hacia los núcleos sectarios. Como vemos acá, lacteamos el hipocampo contra los núcleos sectarios. Van a enviar dos proyecciones, una proyección polinérgica, proyección gavética, de que se va a devolver por el mismo córtex, llegando hacia las células piramidales. Esto es lo que también sirve para generar sensación. Por ejemplo, la gavética van a tener la función de inhibir, al igual que las células granulares del estrato polimorfo, que también son gavéticas, que van a inhibir la acción de las células piramidales. Aquí se muestra lo que les expliqué. Aquí tenemos la corteza entorrinal, acá va a estar el subículo, ¿cierto? Y va a enviar su predicción a través del córnix, llegando hasta los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares van a llegar a los núcleos anteriores del tálamo y a los núcleos anteriores del tálamo a los ciclos. Y de ahí vuelve la corteza entorrinal y se vuelve al ciclo. Ahora, el hipocampo también en este trayecto va a enviar también, como les dije, hacia proyección hacia los núcleos sectarios. Funciones del hipocampo. En la década de los 60 se creyó que el hipocampo está en relación a los reflejos primitivos, con la alimentación, pero hoy en día sabemos que no es así. Y también con el olfato, porque se pensaba que estaba directamente relacionado con el olfato y que su principal función era almacenar ciertos olores en la memoria. Si bien se relaciona un poco con el olfato, no es la función principal del hipocampo. Con diversos estudios se ha demostrado que tiene un papel muy importante en la memoria de corto plazo. Hay un experimento que se realizó con un sujeto, que es el famoso sujeto HM, que tenía ataque epiléptico. Los científicos, los médicos, trataron de cortar esos ataques epilépticos destruyendo el hipocampo.
Ahora, entonces ya una sorpresa porque las consecuencias no fueron amnesia. Hay dos tipos de amnesia, retrógrada y anterrógrada. La retrógrada impide recordar cosas del pasado, ¿ya? Acontecimientos del pasado. Se evidenció una amnesia retrógrada parcial, ¿ya? O sea, recordaba acontecimientos circunstancias, pero no acontecimientos que habían ocurrido precisamente antes de la operación, antes de la cirugía. Y la anterioridad que fue severa, que no podía almacenar ya nuevos recuerdos, no podía aprender prácticamente, ¿ya? Era muy severa esa parte. El otro, en ratas se han hecho experimentaciones con mapas cognitivos y la navegación. Se experimentó con ratas de tal forma que ellas se evidenció que ellas creaban de una manera una especie de caminos realizadas con mapas cognitivos para seguir con la línea. Y se cree que, bueno, creo que esos mapas cognitivos se encuentran en el lugar. Por último, esto que es muy importante, la neurogénesis son los procesos de proliferación, diferenciación, migración y supervivencia de las células nuevas, neuronas. Para que esto se lleve a cabo, necesitamos que el sistema nervioso posea plasticidad. La plasticidad, ¿qué es la plasticidad? La plasticidad es, bueno, por definición, es la capacidad que tiene todo el sistema biológico para adaptarse a cambios en el medio y suplir ciertas funciones para sobrevivir. Por ejemplo, es decir, una célula tiene cierta función, su función se ve afectada. Su función se ve afectada, entonces otras células o otras neuronas, en este caso, podrían suplir esa función. La importancia del aprendizaje. Bien, el aprendizaje se consolida, es aprendizaje como tal cuando se consolida en la memoria. El aprendizaje produce un cambio de comportamiento relativamente permanente porque se necesita retener, y al retenerse, al consolidarse, eso es lo que llamamos. Bueno, aquí tenemos todo el proceso de las células de la neurogénesis, ¿cierto? En un principio, las células, las neuronas, están en este proceso, van a comenzar este proceso, van a diferenciarse y van a migrar a la capa subgranular del filamento. En esta capa, van a arborizarse sus dendritos, van a arborizarse y van a apuntar hacia lo que es la capa granular. Y alrededor de la segunda o cuarta semana van a enviar axones, ¿cierto? Axones hacia CA3, es decir, antes de que estén maduros ya están realizando acciones neurolíticas, es decir, ya están realizando ciclos. Y bueno, eso sería la
curso tiene preguntas para sus compañeros. Yo tengo una agua, el experimento que nombraste, al final se lo No. se terminó que tenía relaciones con... ¿No hay ninguna relación con...? No hay relación con campo memoria. Ustedes saben lo que es la epilepsia, ¿no? Son descargas absolutamente anómalas de la conciencia, que no se sabe por qué se generan. Se sabe que hay algunas epilepsias que con la edad van remitiendo producto de, ¿se acuerdan ustedes de la poda sináptica que comentábamos? Entonces como que ahí se ordena un poco a los 5 y los 6 años. Entonces después si se mantiene la epilepsia, y podría ser menor, nuevamente entre los 2 y los 3 se puede volver a ordenar. Pero ya en el adulto la epilepsia es una descarga absolutamente anómala, que no tienen no tienen una causa identificable. Por eso decimos que es idiopática. O sea, cuando ustedes escuchen el idiopático, es que no tienen idea de la causa. O sea, cuando ustedes estén en el hospital y el médico diga, oh, estoy idiopático. Es que el idiopático y el sinónimo no tenemos idea de qué es lo que está ocurriendo. Es un término médico para que el paciente lo cache que no tiene ni idea. Es como cuando se habla de cáncer, se dice CA. Cuando sospechan de cáncer, por ejemplo, frente al paciente, dicen, no, esto puede ser un CA de hígado. Entonces, CA es un término para no decir sospechamos de cáncer y el paciente de cáncer. El paciente va a somatizar todo. Hay cierto lenguaje que... Bien. Yo tengo algunas preguntas y me gustaría que me puso Álvaro, ¿cierto? Andrés. Entonces, Álvaro. Que me explique la división de lo precomensural, lo retrocomensural, que me ordena un poquito la división del hipocampo en esa cuestión, por favor. El hipocampo se dividía respecto a la formación en una parte dorsal y ventral. De la parte ventral nosotros no andamos mucho, porque igual había sectores que eran más vestigiales que actualmente en algunos papers no había información. Por ejemplo, de lo que nosotros andamos, pudimos decir del supracomensural y el subcomensural. ¿Ya? El supracomensural se representa por el inducción gris, que da representado por él. En cambio, el subcomensural queda representado por el cuerpo galloso. Entonces, eso sería la de como... Por el cuerpo calloso, o sea, usted no está diciendo que el cuerpo calloso es una parte del hipocampo. Sí, pero la parte subcomensural queda representada por el cuerpo. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿qué relación tiene Lorena, el inducium gris con el giro fascicular y el hipocampo? ¿Cómo se relacionan esas estructuras? ¿Son los circuitos, forman una vía? Eso es lo que quiero que me aclare. Es que el hipocampo y el estado se relacionan a través de las vías que vimos, debido a que la corteza entorrinal enviaba ciertas vías hacia el giro dentado. El giro dentado posteriormente envía vías a las zonas del hipocampo, hacia CA3 específicamente. Entonces, el giro dentado es va a formar el giro fascicular y el inducción gris. O sea, todo eso sería sustancia gris. Lo que ellas envían son axones, que corresponden a la sustancia blanca. Y esas las envían hasta la zona del hipocampo, hacia la cara. ¿Y se relacionan de alguna forma con la estrías longitudinales, ¿no? Con las del... Con las que están, las estrías longitudinales, las que se acuerdan, las que están sobre el cuerpo galloso. ¿Eso tendrán alguna relación o no? Porque la inducción gris es corteza, es gris, son somas. ¿Con el cuerpo calloso? No. ¿Recuerdan que sobre el cuerpo calloso había una estructura que eran las estrías longitudinales y el inducción gris? ¿Se acuerdan, no? ¿En clase lo vimos?
y después terminaban atrás en el giro fascicular, que ustedes lo están mencionando, ¿cierto? Ya. Y después eso va a ir a comunicarse con el giro dentado, ¿cierto? ¿Tendrán alguna relación o no? ¿Será algún circuito que va dando la vuelta? Puede relacionarse con el circuito de Patet, que también relaciona como parte del cuerpo tallo. O sea, en el fondo lo que estamos diciendo acá es que este circuito es completo, el precomisural, el supracomisural, porque vamos a partir de los giros paraolfatorios que están adelante, ¿cierto? Y a través de eso vamos a comunicar con el inducción gris y las estrellas longitudinales, vamos a llegar al giro fasciolar que está ahí atrás, y después vamos a llegar al giro dentado, y ahí nos vamos a meter nuevamente al hipocampo. O sea, en el fondo eso es lo que quería escuchar. Matías, explíqueme por favor, o aclárenos por favor las vías colaterales o la vía de Schaeffer o la vía colateral de Schaeffer. ¿Qué es lo que hace? ¿De dónde va? Las vías colaterales, la vía colateral va desde el cuerno Amón 3 hasta el cuerno de Amón 1. Se llama así porque son los axones del cuerno Amón 3 los que se denominan colaterales de Schaeffer. Y es parte de la vía input de aferencia. Claro, es parte de la vía input, o sea, algo está entrando ahí, ¿cierto? Sí. ¿Qué está entrando? Usted me dice que CA3 se comunica con CA1, ¿cierto? Sí. Ya. Y la información de CA3 la manda solo CA3 o CA3 está recibiendo información de otro lado y la está enviando a CA1. Eso quiero que me contextualiza estas colaterales porque están súper definidas, están súper explicadas, pero quiero que me diga en el fondo para qué están, o sea, qué es lo que hacen, para qué se comunican. Es que todos los cuernos de Amón tienen neuronas de tipo piramidal. Esas son las neuronas eferentes, mientras que, por ejemplo, el giro dentado no va a participar en las vías output porque son células granulares. Y las células granulares son de tipo sensitivas. Sensitivas. Entonces, son las axones piramidales, las neuronas piramidales son las que envían las aferencias a CA1. Entonces esa información, lo que usted me pone ahí, según ese cuadro me dice que el giro dentado le está mandando información a CA3, ¿ya? Y que CA3 se la manda a CA1, que esa entre CA3 y CA1 se forma la vía colateral de Schaeffer, ¿cierto? Entonces usted se está contradiciendo porque me dice recién que el giro dentado son puras neuronas granulares, que son receptivas, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo le está mandando información entonces a CA3? ¿O será que el giro dentado tiene la mayor parte, como les decía yo, de neuronas granulares y también tiene algunas piramidales? O sea, también tienen piramidales porque es dado por las fibras de Moss. Esas son entonces no absoluticen algo, porque ustedes dicen tiene solo neuronas granulares, eso quiere decir que es imposible que mande información para ninguna parte. son las células de Moss. Claro, las principales son las, claro, ahí sí, ahí sí. Con eso me queda más claro. Ya, por último, Lorena, ¿cuáles son las 3 capas del hipocampo? Está el estrato, primero el estrato polimorfo, que es el más superficial. Ya. Después está el estrato binario. ¿Qué hay ahí? Ahí, en el estrato polimorfo está compuesto por células encanantes o neuronas encanantes. Y lo que hacen estas neuronas es como que rodean de cierta forma la segunda capa y liberan ciertos neurotransmisores que pueden inhibir la acción de las neuronas piramidales de la segunda capa. O sea, eso están evitando que se formen las vías diferentes. Ya. Y en la segunda Está capa. el estrato piramidal, que como el nombre lo dice, está formado por neuronas piramidales de dos tipos, grandes y pequeñas. Y estas dos tipos de neuronas
más denso. El menos denso va a estar formado por las neuronas grandes y el más denso por las neuronas pequeñas. Y las del estrato, las neuronas más grandes son las que van a poder salir del hipocampo con la experiencia y responder a todos los estímulos que llegan al hipocampo. ¿A dónde salen? Para la hoja que tenemos, o sea... Claro, van a formar todas las vías de auto, todas ¿cierto? las vías auto. Diferentes. Sí. O sea, en el fondo estas son las que van a ir a formar después el fornix, ¿cierto? Las que van a salir a través de, pueden salir a través del subículo, ¿no? O del alveo. Sí, porque también son acciones de la... Exactamente. O sea, van a salir a través del alveo, se van a comunicar con la fibra del fornix y de ahí va a salir la información. O sea, en el fondo, estas piramidales grandes son las que van a sacar información. Sí, eso es ¿Y las piramidales pequeñitas? no sería que como que estaban dentro de esta capa, pero que no tenían la capacidad De salir. de salir. Eran como intrínsecas. Pensemos por lógica todos. Si igual en la corteza tengo, en la corteza que nosotros estudiamos bien, ¿se acuerdan? Tengo neuronas piramidales grandes, medianas, pequeñas. ¿Qué harán estas neuronas piramidales pequeñas? Comunicarán las distintas zonas del hipocampo, ¿cierto? O sea, hacen mandar información también entre CA1, CA2, CA3. Eso es como lo que están haciendo. Ya. Creo que me queda una pregunta. Ya. Andrés. Vuelva a la diapositiva donde aparece el álveo. La diapositiva anatómica que tiene. Y quiero que le muestre a sus compañeros, no, ni siquiera, escoja una diapo donde les muestre la formación hipocampal, o sea, donde les diga, miren, esto que está aquí es el hipocampo, esto que está aquí es el alveo, esto que está aquí es el subículo, que se la identifique. En cualquier diapo, la que usted quiera. Que en el fondo que contextualice, porque, pregunta, ¿nos quedó claro dónde está metido el hipocampo? Sí, pero contextualice qué es lo que es la corteza, cómo se continúa, es lo último que nos molesta. ¿Qué es el tema? Muy bueno. Este corte, este pedacito del hipocampo se desplaza que estaba hacia la pantalla. En este giro para el hipocampo, ¿cierto? El árbol está aquí, son axones, los axones como les expliqué, los axones de división fixada de las células piramidales. Esto se va a continuar con la fin. De hecho, aquí hay un surco, que el surco, perdón, el fimbrio dentado. ¿Ya? Esta fimbria es la que se comunica luego con el fornix. ¿Ya? Y bueno, aquí también tenemos el plexo que va sobre, ¿se acuerdan esa fisura del plexo coloideo que se formaba por la refinación y la concavidad que forma el hipocampo? Y está sobre el hipocampo como tal, las áreas de también podemos decir que el giro dentado, tenemos la capa molecular del giro dentado, que es la última, se va a comunicar con la capa molecular. En la otra, sin embargo, o sea, las células no se comunican, están separadas por el surco hipocampo. Perfecto. Me queda claro. Muchas gracias.